el Word. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos, chicas. Nos vemos. Gracias. Ok, buenos días, niñas. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Aquí, a seguirle. Este día también es muy, muy importante. Ojalá, no se hayan caso de venir con toda la actitud porque vamos a ver muchas cosas muy importantes y a seguir con sus escritos. Entonces, pues, a ponerle toda la actitud a esto para que se logre. Nada más para comentarles que va a haber momentos en los que apague mi cámara porque se me va a cortar por estar compartiendo y a la vez estar en llamada. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bien, en esta sesión vamos a tocar el tema de cohesión y coherencia. Estas son las referencias en las que nos basamos y que ustedes podrán tener acceso a ellas. Me parece que algunas vamos a agregarlas hoy a la carpeta para que tengan acceso. Y igual de esta presentación, de las modificaciones que le hicimos, también van a tener acceso a ella. Entonces, nos avisan si no llegan a poder ingresar o tienen problemas para solucionarlo. Bueno, vamos a darles una breve introducción de lo referente a estos temas, comenzando con la coherencia. Un autor llamado Bernández mencionaba que la coherencia está basada en la negociación entre emisor y receptor para que exista como esa relación, esa situación de comunicación que nosotros estábamos tratando el día de ayer. Entonces, se trata de considerar el significado de ese texto por completo y que tenga esa relación, esas palabras que están expresando con el contexto y con esa estructura de nuestro texto. Entonces, ay, ¿quién iba a hablar? Bueno, de cohesión, la cohesión se refiere a uno de los fenómenos propios de la coherencia, el que está relacionado con los elementos lingüísticos dentro de la oración que conforma ese párrafo para que exista. Principalmente es como un elemento dentro de la coherencia esa cohesión, porque sin cohesión no existiría como esa coherencia dentro del párrafo. Entonces, debe de tener como esa organización y conectar las ideas perfectamente. Bien, la cohesión y coherencia están muy relacionadas con los principios que rigen a esa comunicación textual que nosotros buscamos, esa eficacia y efectividad, además de adecuar esas ideas que nosotros ya estamos planteando al momento de hacer nuestro texto. Se me está trabando un poquito, entonces voy a apagar un momento mi cámara. Bien, comenzamos con lo que corresponde al mecanismo de cohesión. En esto buscamos totalmente resumir, sintetizar y poderles explicar lo más, pues sí, lo más sintetizado posible para que entendieran. Uno de los aspectos más importantes dentro de la cohesión es la fluidez. ¿Por qué es importante? Porque sin la fluidez dentro de nuestros borradores, al momento de estar haciendo
uno tras otro, porque va a existir esas correcciones. Entonces, eso, si no, se crearía ese como desfase en la continuidad que le estamos dando a nuestro ensayo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa fluidez dentro de los párrafos, porque el escribir implica basarse en nuestras posturas, pero también de lo que pensamos debe de tener un orden. Deben de ser claras esas ideas, deben de significar algo para de lo que ya hemos leído, previamente como les comentábamos la clase pasada, de lo que ya hemos leído, adaptarlo a nuestro propósito, a lo que queremos comunicarles a las demás personas. Entonces, eso es lo que se busca principalmente con la fluidez también. Y como la cohesión es como las relaciones semánticas que tienen dentro de un texto esos elementos como los pronombres, los determinativos, son esos elementos como léxicos que permiten que el texto sea perfectamente entendible o que se busque esa coherencia también dentro de este texto. Entonces, bueno, eso respecto a la fluidez. Pasando a lo que es lo que construye un párrafo, lo que constituye esa unidad temática, es como les decía, son esas relaciones que le dan un sentido. Por eso se le dice que es coherente, pero sin las relaciones que le dan el sentido, señaladas por el lenguaje, es decir, por nuestros pronombres o determinativos o esos elementos léxicos que le puedan dar esa cohesión al párrafo, pues no existiría como la coherencia. Entonces, una de las recomendaciones que se hace es el utilizar los marcadores organizativos de los que estábamos viendo ayer, como los iniciadores, los distribuidores, todos esos, poderlos emplear en nuestros ensayos. Lo que se recomienda también es de que no deben hacer uso propio de la oralidad vulgar, porque se perdería esa formalidad. Como ayer ustedes comentaban, debe existir esa formalidad, eso es lo que representa en un ensayo académico, llevar ese lenguaje formal, esa como relación entre emisor y lector y todo eso. Entonces, debe existir una cohesión correferencial. ¿Qué es esto? Bueno, dentro del párrafo deben existir esas palabras que hagan referencia a otras palabras y que esa referencialidad de lo que estés hablando sea como un entrelazado. O sea, estés entrelazando las palabras, entrelazando las ideas para que se evite la confusión hacia el lector. Eso es lo que se busca más que nada, evitar confundir al lector, sea cual sea nuestro tema. Entonces debe existir esa cohesión correferencial. Algunos puntos breves de cómo crear esta cohesión sería la repetición de un término, que hay algunas controversias en eso. Algunos dicen que, pues sí, contraposturas, de que algunos mencionan que no es muy recomendable estar repitiendo y repitiendo términos. Entonces, hay algunos donde sí puedes utilizarlo, pero hay otros en los que no es necesario porque ya le da como esa contextualización. No es necesario volver a repetir el mismo término del que estés hablando. Entonces deben existir esos enlaces entre las ideas del párrafo y no solo que cada concepto siga a otro de manera lineal. Es como un entrelazado. No debe existir como esa rigidez, esa linealidad que puede haber en un párrafo. Entonces, mencionaban estos tres mecanismos. La elipsis, que es cuando existe como esa ausencia de una palabra dentro de una oración. Por eso se dice que se sustituye o se reemplaza por la nada. Entonces, la conjunción es cuando expresa cierto significado dentro de la oración que presupone otros elementos dentro de ese mismo discurso que ya estamos tratando nosotros. Entonces, se distingue estos dos tipos de
referente a si existe una relación interna de ese proceso comunicativo o no, o si existe esa relación externa de lo que se esté diciendo. Ahí, por ejemplo, pues puede ir lo equivalente con el uso de sinónimos. Es cuando hacemos prácticamente el uso de sinónimos, pero que a la vez no es muy recomendable hacerlo, porque igual a veces bien puede ser usado esa sinonimia, por así decirlo, así se le conoce, pero hay otras veces en las que cuando se trata de una palabra de, ay, ¿cómo decirlo? Pues cuando se puede utilizar como contribución equivalente, pero no es en sí esa palabra. Entonces, no es muy recomendable para este tipo de textos. ¿Qué más? Bueno, en la cuestión léxica se ve a profundidad en la siguiente diapositiva. La cuestión léxica se divide en uso de términos, la repetición, los usos de sinónimos, como les comentaba, el uso de pronombres y determinativos, todos aquellos componentes que crean esa cuestión, porque también pueden existir tres tipos de palabras condensadoras. Entonces, la cuestión léxica en uso de términos son aquellas palabras que no son sinónimos, pero se encuentran en el grupo semántico de lo que estemos hablando. Entonces, crean esa cuestión temática. Es decir, un ejemplo que les puedo poner es cuando hablamos de los servicios disponibles en comunidades indígenas, pero no especificamos qué comunidades, pero sabemos que nos están hablando de los servicios disponibles y de comunidades indígenas. Entonces, al momento de estar con la repetición, por ejemplo, lo que se evita es, como les decía, no sé, seguíamos en escolaridades de nivel básico, la repetición de palabras, por ejemplo, lo que significa que se debe hacer esa repetición en todos los textos, pero si se busca el identificar en cuáles sería necesario, es sumamente importante ese punto, para no volver a repetir la palabra, como les comentaba. No es necesario en algunos textos o en algunos momentos que volvamos a repetir ese mismo término y que pueda darle ese significado otra vez a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, otro punto importante, los usos de sinónimos. No podemos hacer uso de un sinónimo dentro de un texto académico científico que utilicen cierta terminología. Si utilizamos el sinónimo de una terminología de una disciplina, por ejemplo, científica, se perdería totalmente de que, o sea, se perdería como esa terminología, esa palabra de uso por una de uso corriente, por así decirlo. Entonces, otro punto importante, por medio de pronombres y determinativos, como les comentaba, lo que esas relaciones semánticas dentro de un texto que manifiesta esa cuestión a través de esos elementos gramaticales que son los pronombres y determinativos. Entonces es cuando hablamos de objetos de estudio, pero que los podríamos sustituir por algún pronombre como él, ella, ellos, etc. O determinativos como ese, su, otro. Entonces llega a ser más fácil la comprensión para el lector porque evita esa repetición de lo que provoca que sea como muy densa o tediosa la lectura. Entonces, el momento de la cuestión, el uso de palabras condensadoras existen tres tipos. Determinativos demostrativos, como el todo, esto, ahí repetí, pero es todo o esto, por ejemplo. Nominalizaciones, como los sustantivos para hechos o acciones, y los semitérminos. Semitérminos de uso de palabras que sinteticen y generalicen pues esas situaciones. Bueno, mm,
Antes de pasar con la actividad que tenemos previamente prevista, me gustaría comentarles un poquito de lo que debemos de evitar en la cohesión. ¿Qué es lo que debemos de evitar? Debemos de evitar el uso de el mismo o la misma, es decir, los modos inapropiados, por así decirlo, en que nosotros producimos como textos académicos. Entonces, el utilizar esos como plurales de la repetición de una palabra es conocido pues como, no es un error gramatical, sino un error en cuestión de cohesión. Eh, Además de hacer uso de una palabra resumidora o categorizadora poco precisa. Entonces, ¿de a qué se refiere esto? Consiste en que resumes mediante expresiones poco precisas, como bien se menciona, una serie de conceptos ya enunciados en el texto. Entonces, también eso se debe de evitar. Y bueno, creo que sería todo. No sé si quieras agregar algo, Bárbara. No, pero ahorita si quieres pasamos a la actividad, que es, vamos a como que a concretar todo lo que nos ha comentado Oli. Mediante esta actividad, esta trata de, bueno, son tres oraciones, pero están divididas en dos partes. O sea, aquí lo que, a ver, si gustas explicarlo porque no alcanzo a ver bien las, están muy chiquitas. Estoy por el celular. Bueno, en esta actividad lo que se busca es que identifiquen esos mecanismos de cohesión, dónde están apareciendo en esas oraciones. Entonces vamos a estar mencionando las oraciones y ustedes nos van diciendo como cuál creen que sea donde existe ese mecanismo de cohesión. Eh, bueno, empiezo yo. Diego estudia matemáticas. Las matemáticas son sus asignaturas preferidas o preferida. ¿Dónde creen que se encuentre ese mecanismo de cohesión? Diego estudia matemáticas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Las matemáticas es tu asignatura preferida? ¿Ok? ¿Quién más? Recuerden que la cuestión dentro de una oración puede estar presente por pronombres o determinativos. O también por sustantivos que condensan como la acción que se está mencionando. ¿Nadie más? Igual por el chat, si quieres, te los leo. Nos dice Idalia que se repite el término de las matemáticas y Jessie nos dice que son. ¿Ok? Bueno, sí, efectivamente es
a mi punto de verlo, es por medio del reemplazo como de determinativos al momento de que está mencionando las matemáticas son su asignatura preferida. ¿Quieres decir la siguiente, Bárbara? Sí, la segunda dice, Beatriz tenía un gran enfado. Su enojo no la dejaba ni respirar. Su enojo no la dejaba ni respirar. Ok. ¿Quién más? Ustedes anímense a participar. Aquí no existe respuestas malas. ¿Enfado y enojo es lo mismo? ¿O tiene características similares? Ok. Ahí se está refiriendo a un sentimiento, pero que es como una, como, pues sí, como dices, tiene características similares. ¿Qué más? Ali, por aquí por el chat nos dice Xochitl que enojo y enfado y Idalia nos pide que, bueno, pide que si por favor podrías explicar de nuevo esta parte porque le quedó un poquito, o sea, no lo comprendió totalmente. Ok. Bueno, lo que engloba la cuestión son el uso de estos elementos gramaticales, que es como los pronombres, como les mencionaba, él, ella, ellos, o determinativos, este, ese, su, esto, otro, etcétera. Es como al momento de estar como repitiendo la situación, pero a la vez reemplazarlo con esos pronombres determinativos. Son como esos dos procedimientos que se hacen en la cuestión para que se facilite mejor y más rápido la interpretación de lo que se está tratando de decir. Entonces, puede haber una infinidad de cohesión léxica. Puede ser al momento del uso de sinónimos, que como les comentaba, algunos no es necesario el utilizarlos, porque ya están dando como el equivalente, se podría decir, a lo que tratan de decir. Entonces, pueden utilizarlos, sí, pero deben diferenciarlos. Cuando se trate de, de saber dónde poder utilizarlos. Bueno, sí, bueno, a ver, por ejemplo, aquí, imaginemos que cada una de ellas, cada una de estas oraciones divididas en dos partes, imaginemos que la vamos a escribir. Ustedes escribirían así tal cual dice ahí, Diego estudia matemática, las matemáticas son su asignatura preferida. Ahí, por ejemplo, ya queriéndolo escribir, ¿lo escribirían así tal cual o cómo complementarían? O sea, eso es como que aquí lo que se busca, que si se llama de diferente manera, o sea, si se refiere de diferente manera, hay que como complementar, o por decir, si la primera parte, Diego estudia matemáticas, es como que una oración pequeña, pero la segunda parte la complementa, entonces, si la queremos convertir en una sola, ¿cómo quedaría la primera oración? Si ya en ambas partes ya hay como un sinónimo, por decirlo así, como que ya se refiere
como que al mismo concepto, por decir, a las matemáticas. Si me dicen las matemáticas se repiten en la primera y segunda oración, entonces, para que no se repitan, ¿cómo se puede complementar esta oración para que quede una sola? ¿Cómo creen que quede? A ver, si gustan, a ver, les ayudo más o menos. Bueno, a ver, creo que ya por ahí llegó una. Diego estudia matemáticas, la cual es su asignatura favorita. Puede ser, es como para que no haya una repetición. A ver, alguien más que me dé, a ver, por aquí dice, puesto que es su asignatura favorita. También se escucha muy bien. Sí, es como lo que se busca crear. El, el mencionarlo anteriormente que se está diciendo, pero como sintetizando, como condensando esa información, esas acciones que se están mencionando con algún pronombre, algún sustantivo, todo lo que tenga que ver, que haga referencia a lo que ya se dijo. Y Dalia ya nos comenta que ya entendió más o menos. Entonces, a ver la segunda y Dalia, a ver cómo quedaría. Beatriz tiene un gran enfado. Su enojo no la dejaba ni respirar. A ver más o menos cómo puedes complementar esa. O igual las demás. Si se fijan, son como palabras que generalizan la acción que se está haciendo o que la resume totalmente. Nos dice Lady. Dice, perdón. Beatriz estaba tan enojada que no la dejaba ni respirar. Sí, ya más o menos entonces están entendiendo. En- o sea, como una complementación de ambas, pero como para que esto no sea tan repetitivo, porque como nos dice Oli, o sea, una cosa, o sea, no hay que abusar como de la repetición, porque si no, pues tendería a ser como, pues, incorrecto en el escrito académico. Sí, por ejemplo, ustedes, los que han mencionado como sus puntos de vista, están creando esas palabras que condensen el significado global que está expresando esa oración, pero para que el lector se le sea más sencillo interpretarlo. Entonces, muy bien ahí. Nos dice Romina, Beatriz estaba tan enfadada, coma, que ni podía respirar. Pues ahí, podría ser, ahí nada más es como juntar los elementos, pero tomando en cuenta, o sea, la mayor parte de lo que, de los elementos que nos dan las oraciones. O sea, incluso hasta tu oración puede quedar muy bien como sintetizada. En ese sentido, quedaría muy bien. Pero sí, ya le van entendiendo. Es un poquito complejo, pero no es, no es imposible. Entonces, a ver si gustan con la última.
2 obreros de la construcción que trabajaban en un andamio sufrieron un accidente al caerse de él. Esto ocurrió ayer. Esa está un poquito más larga, pero también se puede complementar. Se puede hacer. Ya nos llegó muy bien, Idalia. 2 obreros que trabajaban en un andamio sufrieron un accidente al caerse el día de ayer. Muy bien. Ahí, por ejemplo, se está viendo como la aparición de ciertos conectores que expresan como esa relación lógica y a la vez temporal, porque está haciendo referencia a esto ocurrió ayer. ¿Alguien más? Una última participación, o igual si todas están de acuerdo, también adelante. Si están de acuerdo con Idalia, creo que sí. Sí, con Idalia. ¿Creen que también quede así? O sea, ¿están de acuerdo con la oración que propone Idalia? Es 2 obreros que trabajan en un andamio sufrieron un accidente al caerse el día de ayer. Agustina nos dice, el día de ayer 2 obreros sufrieron un accidente al caerse de un andamio. También muy bien. Pues muy bien, chicas, si gustas pasar con la siguiente. Ese es un ejemplo, bueno, son algunos ejemplos que tomamos, podemos tomar en cuenta para hacer unión de oraciones, pero por medio de mecanismos de cohesión. Esa es la siguiente. Nada más para hacer mención de que, por ejemplo, nosotras que estamos trabajando sus ensayos, o que vamos a trabajar el día de hoy con sus ensayos, la cuestión existe pues sí, al momento de que nosotros usamos los marcadores que vimos ayer, o conectores, que muestran esa como diversidad que existen entre cada idea que estamos teniendo o que queramos tomar de algún autor, para que pueda existir como ese entramado entre texto, de manera que esa palabra o ese marcador haga referencia a otra que ya mencionamos, pero sin estar repite y repite las mismas palabras. Nada más como para que lo relacionen con lo que estamos viendo ahorita. Sí, eso sí, es algo muy importante que en todo momento ustedes vayan como que reincorporando la información que les estamos ofreciendo en sus textos. Las van a ir necesitando poco a poco para que, como les decía, no se hiciera como un uso incorrecto o no se abusara como que de estos elementos que hacen como que repetición a lo largo del texto y se llegue como, pues estar como que dando vueltas y vueltas a lo mismo. Entonces, la otra parte es la coherencia. Esta nos dice que es cualquier unidad, tiene que ver con las unidades que componen o esos elementos verbales que están organizados, pero también relacionados entre sí de manera ya sea implícita o explícita. Esta interrelación constituye
como que la textura del discurso y da nombre a su concreción, que es el texto. Nos dice Charles que para lograr la coherencia con estos mecanismos de cohesión, él formula estas reglas para que en nuestros textos, sean como todavía cumplan con esta coherencia que buscamos para que sea como que un texto académico correcto. Entonces, la primera es la regla de repetición. Nos habla de que son proposiciones que encadenan en todo momento a lo largo de nuestro texto. Estos elementos, es muy, muy ligado a lo que nos decía Oli, son elementos que van a ir como que refiriéndose a lo mismo, ya en cada uno de nuestros párrafos. Van a ir recordando al lector de qué estamos hablando. Se van a ir mencionando de diferente manera, pero cada uno de ellos hace relación a lo mismo para que el lector nunca tenga como que este olvido, o por decirlo así de una manera, de qué se está hablando. Se le puede llamar de diferentes maneras. Hay una regla de progresión. Es de que es un desarrollo a lo largo del texto. Se va a ir como que desarrollando la información, se va a ir metiendo más información, pero nueva. O sea, creo que se los había mencionado ayer, que nos ayuda mucho a que esta información que se vaya agregando ayude a que el lector como que se sienta más atraído en nuestra lectura, que siempre se le agregue como un tema nuevo, bueno, el mismo tema, pero como que más amplio el panorama de lo que estamos hablando. La regla de la no contradicción es como cuidar que no se introduzca ningún elemento semántico que diga lo contrario a lo que estamos diciendo. Es muy importante, porque si no pierdes al lector, como les digo, de lo que estamos hablando, el tema ya no sería el mismo. Entonces, es como algo que debemos cuidar, es algo muy delicado que se debe ir cuidando a lo largo del texto, para que el lector no se tenga que regresar y decir, bueno, o sea, estamos hablando aquí de una cosa y ya después como que me metiste otra o ya no entendí aquí. Entonces, es muy importante. Y la regla de relación. Esta habla de que los hechos que se van refiriendo, o sea, a los que se refieren en el texto, estén relacionados en lo que va representando, en el mundo de lo representado. La siguiente. Bueno, entonces recordando qué es la coherencia, esta se refiere al significado del texto en su totalidad, abarcando todas las relaciones entre las palabras con el contexto, como las relaciones entre las palabras en el interior del mismo texto. Es tanto a lo macro como lo micro. Todo debe de tener como una coherencia, debe de ser muy entendible. Y como les decía, alude a la estabilidad temática que se asocia con la macroestructura, que es el contenido, y la superestructura, que es todo el esquema de organización, como esos temas. Ya ven que ustedes hicieron como un esquema previamente. Siempre se debe ir cuidando, o sea, que todo vaya relacionado, que todas esas como variables, por decirlo así, o subtemas, sean como una unión, y que nunca se pierda este mismo tema, y que siempre se hable como que de todo, o sea, de toda la voz a la vez, pero sin salirse de todo lo que nosotras queríamos decir. Es un poquito complicado de explicar, pero es eso, que en tanto en lo macro se entienda, como en esas en pequeños elementos que también estén unidos. Dice, alude a la estabilidad temática que se asocia con la macroestructura, a la superestructura del texto, a su anclaje enunciativo, que son los protagonistas del tiempo y el espacio, y a las inferencias que activan los hablantes para interpretarlo a partir de conocimientos previos.
Siempre debemos, les digo, de estar como que dándole al lector elementos que no lo hagan que se olvide, que se pierda en el mismo texto, que se pierda del tema del que estamos hablando. Entonces, bueno, si gustas pasar a la siguiente. La referencia, bueno, esto ya serían nuestros... Si no escucho, a ver si gustan. Voy a acercarme más, pero voy a apagar la cámara, es que estoy desde el celular. Ok, está bien, Agustina. Igual me voy a pegar un poquito más al celular para que se entienda bien. Estos son nuestros mecanismos de coherencia. Nos dice que estas referencias se van construyendo a través como de elementos léxicos. Son pequeños elementos pues que vamos teniendo en nuestro texto y que introducen los temas. O sea, poco a poco van a ir habiendo subtemas, entonces nos van ayudando pues a añadir información. Hay hay diversos mecanismos de reiteración, pero los más habituales son estos de repeticiones, ya sea exactas o parciales. A veces hay transformaciones en el primer referente y su repetición. Hay, por ejemplo, se me ocurre decir que si, por ejemplo, estamos hablando de un problema de la contaminación, o a ver, que hablemos de la contaminación, más adelante a lo mejor podemos decir este problema o esta situación o algo así, pero que se refiere todavía a la contaminación, nos estamos refiriendo a lo mismo. Sustitución por sinónimos o cuasi sinónimos, igual también mencionarla de diferente manera, o sea, con otras palabras, pero que signifiquen lo mismo, ya sea en cuanto a oraciones o sintagmas, palabras sintagmas. También existe la sustitución por hipónimos y por antónimos, o sea, lo contrario, sustitución por metáfora o por metonimia, la sustitución por calificaciones valorativas. De esto ahorita les voy a buscar, bueno, creo que por aquí tengo un ejemplo, se los puedo ir decir al final para que más o menos entiendan de qué trata esto. La sustitución por proformas léxicas. Esas son palabras como que muy en general que pueden usarse en vez de otras más precisas. Todos estos elementos constituyen, o sea, son muy importantes porque hacen que nuestro texto no se vaya como que a perder en ningún momento nuestro tema, perdón, a lo largo del texto. Es como, a lo mejor sueno repetitiva, igual lo que dije se parece mucho a lo que dijo Oli, pero es cumplir con estos con estas dos partes, tanto de cohesión y coherencia, que se complementan muchísimo. De hecho, sí. Estos mecanismos, por ejemplo, los cohesivos, ayudan a establecer coherencia a un texto. Por eso se complementan. Y pues no existe coherencia tampoco si no hay cohesión. Y pues puede haber cohesión y pues a lo mejor nuestro texto no cumple con coherencia. O sea, siempre se va a complementar muchísimo y pues no sé, o sea, cumplen como una función muy importante a lo largo de nuestro texto. No sé si, les digo, es un poquitito complejo de explicar, pero cumpliendo todo lo que hemos visto a lo largo de cada curso, o sea, lo que han estado viendo, cumpliendo cada uno de esos consejos, de esas, como que de esa temática, esos esquemas, los diagramas que han hecho de sus temas, cumpliendo todo eso, se puede llegar a una coherencia y cohesión. Entonces, de esto se trata. Igual con toda confianza que nos digan, a ver, como que esto no lo entendí. Pero de todos modos les vamos a pasar material para que tengan como que información complementaria que les ayude a entender mejor. Hasta me gustaría pasarles como ejercicios. Ahí, yo creo que al final del curso de hoy, les puedo buscar algunos ejercicios para que entiendan un poquito más, incluso la parte de la que nos está platicando Oli sobre
sobre la cuestión y los ejercicios que hicimos. Entonces, para que tengan mayor entendimiento sobre esto, que es, yo creo que de las cosas más importantes. A lo mejor tienes un buen esquema y todo, pero si al estar redactando se te pierde o sea, cambias un sinónimo o algo así, es lo que les decía, si usas mal algún elemento de estos, pierdes tu coherencia, perdón, entonces como que ya es muy delicado esto, o sea, cometer un error. A ver, ¿cuál seguiría, Oli? Bueno, nada más para comentar lo que dices. Estaría bien proporcionarles ejercicios. Les comentamos que pues ahorita estamos viendo estos temas rápido, entonces cualquier duda también la pueden hacer llegar por WhatsApp, no se preocupen, y también les vamos a proporcionar si quieren ejercicios de cohesión y coherencia. Si están de acuerdo con pasarles ejercicios, por favor levanten su manita. Sí, está bien. ¿Ok? Ahí, creo que tenía el micrófono apagado. Y Dalia nos dice que sí estaría bien los ejercicios y les comentaba que es muy importante todo esto, así que tal vez sea complejo, como les digo, pero lo van a ir entendiendo poco a poco. A través de la práctica, eso sí, se comprende mucho, mucho mejor. Entonces, por ahí les vamos a hacer llegar entonces los ejercicios a través de la carpeta. Por ahí se los... Sí, de hecho, hasta les podemos comentar que, bueno, en lo personal aún sigo trabajando en eso de la cohesión. Este, bueno, vamos a hacer esta actividad en la que, igual que ayer, vamos a emplear estos conectores dentro de este pequeño fragmento. Y no sé si quieras comenzar a leerlo, Bárbara, o si gustas yo. Sí, ahora sí, se proyecta en la pantalla. Bueno, dice, completa el siguiente texto usando algunos de los conectores propuestos. Tenemos el sin embargo, de ahí que, por lo tanto, ahora bien, además, en cambio. Estos van a entrar o los vamos a adecuar en el siguiente texto. ¿Por qué el cine americano se ha impuesto de tal modo a la europeo hasta el punto de amenazarlo de extinción? Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar, pero es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música sinfónica, ni en gastronomía, ni en periodismo. Los dólares compran casi todo, pero no aniquilan casi nada. Otros, y ahí está el espacio, arguyen la más simple razón del triunfo, que las películas americanas son mejores. El espacio, el que una película sea considerada buena o mala es algo desesperadamente subjetivo y cualquiera que sea el baremo que se aplique es incontrovertible. Que bastantes películas europeas son estupendas y muchas películas americanas son pésimas. Lo que sí puede afirmarse es que las películas americanas gustan por lo común más a la gente. ¿Por qué? Esto es extraído de El cielo protector en Libremente de Fernando Savater. Está un poquito largo, pero ahí van a encontrar, bueno, vamos a ir poco a poco adecuando cada una de estos conectores en el texto. Si gustan, empezamos con el primero. A ver, dice, los dólares compran casi todo, pero no aniquilan casi nada. Otros que dicen que creen que vaya ahí. En cambio, ¿Se puede escribir?
Creo que sí. A ver, dicen que en cambio, ¿alguien más que? Ah, ya lo escribiste, ok, muy bien. ¿Están de acuerdo con en cambio? Sí. Ok. A ver, entonces vamos a... Sí, dicen que sí, ok. Entonces diría, otros, en cambio, arguyen la más simple razón del triunfo que las películas americanas. Son mejores, ahí que creen que vaya. Sin embargo, Sin embargo, Sin embargo, Ok. Sí, ya hasta por el chat nos dicen que sin embargo. ¿La puedes poner? Ah, sí se puede. Las películas americanas son mejores, sin embargo, el que una película sea considerada buena o mala es algo desesperadamente subjetivo. Y, a ver ahí, ¿qué creen que vaya ahí? Bueno, nos proponen que por lo tanto, Por lo tanto, ya van dos de por lo tanto. Una más. ¿Sí creen que sea por lo tanto ahí? en cambio, En cambio, a ver, eh, en cambio, ¿creen que, por ejemplo, en cambio la usamos un poquito más arriba? ¿Creen que sea mejor sustituir, o sea, cambiar, quitarla de en cambio para pasarla por lo tanto? no siento que está bien ahí. Ok. Entonces, ¿creen que esté mejor acá por lo tanto las que en esta parte? Creo que sí. sí. Creo que por lo tanto va abajito donde dice que, coma, por lo tanto, sí puede afirmarse. Ok, proponen que sea en la siguiente, sea por lo tanto. Entonces, ¿cómo Creo que quedaría? Ajá. ¿Así está bien? Por lo tanto ahí. sí, Ok. Y en ese espacio que queda, ¿ahí qué creen que vaya? ¿Cuál creen? Queda de ahí que, ahora bien, además, nos dicen, además de ahí que, ¿alguna más? ¿O que apoye tanto a una como a la otra? ¿O que proponga alguna otra? Puede ser que adicionen información o que estén contrastando ideas. No sé, lo que ustedes encuentren. Nos proponen que, de modo que,
Ok. Bueno, esa no está en los conectores, pero podríamos hacer una excepción. Igual y se refería al de ahí que, tal vez, pero no sé, puede ser. Es que sí, hay muchos que pueden ir adaptando, o sea, sí adaptándose, que son parecidos, que es en los que, a los que me refería, que a veces estamos como que entre dos decimos, a ver, me sé este conector, pero también me sé este otro, y los dos quedan, pero no sé cuál. Ahí es cuando hay que ir como que al fondo de a qué se refiere este conector, para qué me sirve, y que pueda yo ubicarlo ahí donde me hace falta. Ahí es donde vamos, hay que tener cuidado siempre, siempre. O sea, tomarlos en cuenta, pero siempre ver a qué se refiere para que pueda cumplir con aquello que queremos decir. Bueno, Entonces, una vez, ¿cuál era el conector que comentaban? De modo que, ¿verdad? ajá, de modo que, Bueno, si se fijan aquí sería y de modo que cualquiera que, ahí notan como esa, ¿cómo decirlo? Como el que se estaba repitiendo. Repetitivo. Ajá, exacto. Sí, sí notan esa parte. Entonces, también hay que fijarse mucho en eso. nos dice Jessica, por lo tanto, y luego en la siguiente, ahora bien. O sea, me imagino que se refiere a que en ese espacio sea como por lo tanto y que ya en la última sea ahora bien. ¿Están de acuerdo las demás? Sí. Sí, creo que se escucha mejor. Ándale, es que eso también debe mucho que ver así como, esto no me suena. O sea, ya usé pero como que no cumple. Entonces, nos dice Idalia, la tercera es por lo tanto y la última puede ser ahora bien. Y sí se escucha mejor. Ok, entonces hay un cambio. Por lo tanto, y ahora, no, sí, ¿verdad? Ahora bien. Y ahora bien. Ajá. Ok. Muy bien, ahora sí, ¿alguna que nos quiera leer ya para que se vayan a receso porque ya son 10:05? Para que lo lea y nos diga si ya ahora sí cumple con todo. Terminando de leer nos van a decir los demás si cumple o si tiene coherencia, cómo lo ven. A ver, alguna que nos lea, por favor. Empiezo yo. ¿Por qué el cine americano se ha impuesto de tal modo al europeo hasta el punto de amenazarlo de extinción? Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dolor, pero es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música sinfónica, ni en gastronomía, ni en periodismo. Hay casi todo, pero no aniquilan casi nada. Otros, en cambio, arguyen la más simple razón del triunfo, que las películas americanas son mejores. Sin embargo, el que una película sea considerada buena o mala es algo desesperadamente subjetivo, y por lo tanto, cualquiera que sea el baremo que se aplique, es incontrovertible que bastantes películas europeas son estupendas y muchas películas americanas son pésimas. Lo que, ahora bien, sí puede afirmarse es que las películas americanas gustan por lo común más a la gente. ¿Por qué? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te parece? ¿Crees que se te hizo difícil leerlo? ¿Cómo lo sentiste? ¿Lo sentiste fluido? ¿O qué les pareció a los demás? ¿Ya se entiende mejor? Sí, se entiende mejor así. Sí encuentran como ese referente de lo que está tratando y que lo va como desglosando en distintas oraciones.
Sí, por el chat ya nos están diciendo que sí, así ya se entiende y que sí se logra comprender. Ok. Muy bien, entonces muy buen trabajo. Sí, Lady también nos dice que sí se comprende. Muy buen trabajo. De esto se trata, de que poco a poco ustedes vayan adquiriendo como esa práctica o esa habilidad de ir adecuando estos conectores que vamos encontrando o que tenemos a lo largo de, pues sí, como aquellos que no sabemos y los que vamos a ir adquiriendo a lo largo de las lecturas y así, saberlos emplear para que no caigamos como en esto, en este error de decir algo que no, que en realidad no queríamos decir y perder al lector, como les decía. Entonces, son 10:08. Ahorita estírense lo más que puedan para volver a la segunda parte, y despéjense un poquito. Aquí, si alguien tiene alguna duda, pues aquí las, con toda confianza. A las 10:18 las vemos por aquí. Gracias. Uli. Mami. Ay, ¿puedes proyectar otra vez el ejemplo para, le quería tomar captura a una de las chicas? Como hice las anotaciones por Zoom, creo que no se mantuvo, pero en la grabación debe de estar presente lo del ejercicio. No, ¿de qué, Dalia?
Bueno, ya son las 10:18. Se vayan reincorporando con nosotros y darle continuidad a esto, al curso. Oli, ¿andas por ahí? Sí, ya. No, Oli se nos escapó. ¿Qué pasó? Es que como que se me trabó un momento, pero ya volví. Ah, ok, no te preocupes. Ay, se ve muy borroso el ejemplo, pero de cualquier forma, también les haremos llegar esta bibliografía. Creo que ya la subimos a la carpeta, si no, de igual forma hoy la subimos. Y nada más para recordarles que en un Word, bueno, un PDF que subimos, dice lo que les recomendaríamos que leyeran o repasaran de sesión 5 y sesión 6, que sesión 6 es de morado y sesión 5 es azul. Ok. Bueno. Un autor conocido como Duranty consideraba a los dícticos como signos lingüísticos. Él decía que las representaciones de un objeto que estamos visualizando con nuestra realidad, nosotros el significante lo conocemos. Obviamente, si por ejemplo nos muestran una flor, nuestro significante son las letras que componen la palabra flor. Entonces, eso inmediatamente nos hace como la idea de que el significado es una mesa o una flor. Es como, como la visualización que nosotros ya tenemos desde pequeños que hacen que así lo relacionemos. Nada más como breve introducción de los signos lingüísticos, por si no tenían como visualizado esta parte de signos lingüísticos. Bueno, ¿qué más? También hace frente a algún referente, que es la realización también por las categorías lingüísticas, como bien lo mencionábamos anteriormente, pronombres, pronombres demostrativos, personales, todos esos pronombres que llegan a codificar la perspectiva del hablante, de lo que quiere decir. Entonces, esta diéxis es considerada como dentro del entorno en el que se esté desarrollando. Por eso está estrechamente muy relacionado con nuestro proceso comunicativo entre emisor y hablante. Digo, perdón, emisor y receptor, escritor y lector. Entonces los dícticos son como cadenas que se van formando de morfemas que integran esa clase como de léxico
dentro de esos pronombres, como les mencionaba, y pues que involucran también lo del entorno, el tiempo, preposiciones, que conforman esas oraciones y que a la vez conforman los párrafos. Entonces va muy estrechamente relacionado con proceso comunicativo y también con lo que nosotros queremos lograr con el ensayo académico. Un ejemplo conocido es en el proceso comunicativo, que por ejemplo te dicen, tú y yo podemos encontrarnos aquí el jueves, o tú me dices esto ahora. Entonces, cosas así, ¿no? Ahí están usando pronombres personales que codifican la perspectiva del hablante, que lo que quiere hacer es ese mensaje transmitírselo al receptor. Pues pueden ser utilizados, así como les comento, como en el proceso comunicativo para especificar ese referente al que te estás tratando, pues sí, de referir, para que tu receptor lo comprenda, tenga como esa relación interactiva en que tenga como clara la intención de la situación de lo que estás hablando con él. Entonces, los componentes de la dexis son como variables que parten de un contexto hacia el individuo. Por eso adquieren ese como valor de tanto el emisor como el receptor, tiempo, lugar de emisión y propósito. Entonces, como les digo, va muy ligado con el proceso comunicativo porque ya está involucrando tanto el contexto, el tiempo, el lugar, el propósito que le quieres dar a entender al receptor o al lector. Entonces, es importante que esto lo dominen porque también se puede referenciar así como a una cosa, un objeto, a algún evento o situación que se esté dando y expresar como el tiempo y el lugar. Tiene como esa contextualización. Entonces va hacia como un marco locativo espacial de lugar, tiempo y todo eso, con los pronombres que están haciendo eso que conforma la diéxis. Entonces, por eso va muy entrelazado con este proceso comunicativo. Aquí se muestra en este cuadro los componentes de la diéxis, como el comunicativo, como les comentaba en el proceso comunicativo, el referente en el que se está realizando el contacto, la comunicación con la otra persona, la caracterización que describe como el referente. Por ejemplo, estás caracterizando un perro o así, ¿no? O sea, estás como puntuando esas características, la descripción de ese animalito. O también la relacional, que señala la relación con lo inmediato, lo no inmediato, lo que no podemos ver, quizá involucrando un poco de ambigüedad o cosas así, lo espacial y referente al evento que está ocurriendo. Si te encuentras en el contexto de una fiesta o ahorita en esto de nuestro ensayo, bueno, estás viendo los términos espaciales de lugar y tiempo en el que el autor está haciendo mención. De si, por ejemplo, hizo un estudio donde lo está especificando ese evento, qué individuos participaron. Al momento de nosotros interactuar con otra persona, ahí se involucra, como bien dije, lo del emisor, receptor, la anáfora. Ok, esta parte es muy importante también, son las unidades textuales. Todo lo que vamos diciendo va muy ligado, entonces es muy importante entender cada uno de ellos. En esta parte, las unidades textuales son partes del discurso, o sea, en un texto vienen estas partes que ayudan a que nuestro lector como que tenga de alguna manera como cumpla, o sea, nuestras unidades textuales van a cumplir con la función de atraer la atención del lector. Mostrarán cada parte
de este escrito que tenemos, pero de alguna manera como que, como les digo, le llama la atención, o sea, como que nosotras podríamos poner como pequeñas frases o pequeñas, pues son unidades textuales que hacen ubicar al lector, perdón, en nuestro escrito. Miren, si no, ahorita les voy a poner un ejemplo. Pasa a la siguiente. Hay cuatro tipos o clases. Una puede venir en la introducción. Esta permite proponer los objetivos del texto, aspectos a tratar, contextualizar la temática y proponer el papel a desempeñar. El siguiente es el vínculo. Este permite llamar la atención acerca de una información que se va a decir a continuación. La transición establece una conexión entre lo que ya se dijo y lo que se va a decir. Y también puede haber en la conclusión evaluar los objetivos trazados en la introducción y desarrollados en el texto. Un ejemplo que les doy es, por ejemplo, en contextualización. Tengo este fragmento, las películas del oeste son las preferidas de muchos jóvenes y adultos. Suelen presentarnos pasajes emocionantes y llenos de colorido en los que los héroes blancos deben enfrentarse y vencer a los indios salvajes. Esto es como, bueno, tal cual es una contextualización, nos habla de películas del oeste y que esas son preferidas por jóvenes y adultos. O sea, te está como que adentrando a al tema que vamos a ver. Otro ejemplo rápido es para que se activen como estos conocimientos previos, puede ser a manera de pregunta. ¿Alguna vez te planteaste la verdadera causa de estas batallas? Es como para atraer al lector. Estas unidades textuales a eso nos ayudan, como a atraer la atención del lector, pero ubicarlo en qué parte del texto se encuentra. O un adelanto de un aspecto a tratar. Un ejemplo que encontré es, en realidad durante el siglo XIX los indígenas norteamericanos trataron de defender sus tierras con arcos y flechas de la invasión extranjera, pero fueron exterminados. Ese es son 3 ejemplos diferentes que les doy, pero van encaminados a lo mismo, a ubicar al lector en qué parte de nuestro escrito se encuentra, pero siempre sin perder como énfasis que le damos a cada parte de nuestro texto en cuanto a la estructura y todo esto. Pasamos a la siguiente. Bueno, en este esquema nosotras, como en la sesión de ayer, les mencionamos que nos pudieran pasar sus diagramas, sus esqueletos, bueno, sus esquemas más bien, de las ideas que tenían y pudimos compararlos y ver que muchos de ustedes estaban como de acuerdo o que era en conjunto o la mayoría estaban de acuerdo con tratar las causas, esto de la situación en la pandemia de ahorita, las posibles soluciones que consideran los aspectos económicos, la infraestructura, las afectaciones en el contexto educativo que ha tenido la falta de telecomunicaciones. Por ejemplo, aquí nos basamos en comunidad indígena de Quechua y sus efectos en el contexto educativo. Entonces lo que hicimos fue adentrarnos a eso, hacerles como, en nuestra opinión, un ensayo de esa estructura y en breve se los muestro, nada más para hacerles como mención del otro esquema que realizamos sobre lo mismo, pero ahora en comunidades indígenas del municipio de Aquismón. La falta de accesibilidad ilimitada a Internet, de aquí nos basamos en sus ideas, la poca democratización de la tecnología, el lograr que las autoridades pertinentes puedan dar solución a esta problemática. Las preguntas que una de ustedes se realizaba nos parecieron muy interesantes, todos estos aspectos, y los quisimos como unificar en un solo esquema y de eso mencionar en nuestro ejemplo.
Ok, este es el esquema que nosotras creamos. También les podríamos hacer llegar este documento. De este esquema desarrollamos un ensayo que nosotras consideramos. Es un poco corto, pero creo que abarca como las ideas que buscamos que ustedes comprendan, ¿no? Bueno, Bárbara nos va a leer la principal. Bueno, el título pues es Falta de telecomunicaciones en la comunidad indígena de Cuchot y sus efectos en el contexto educativo. En cuanto a la introducción, consideramos esta. Nos adentraremos primeramente en las diferentes causalidades por las que se asemeja nuestro tema con la situación que actualmente estamos viviendo en la sociedad, la cual desgraciadamente ha afectado considerablemente la economía de las comunidades indígenas. Por consiguiente, afectó de igual forma la imposibilidad de tener acceso a los servicios de telecomunicación que verdaderamente hacen falta hoy en día dentro del contexto educativo. Finalmente, hablaremos un poco más de las posibles soluciones que se deberían proporcionar por las autoridades pertinentes. En cuanto al cuerpo o el desarrollo del mismo, encontramos la situación actual con base en afectaciones hacia los servicios de telecomunicaciones. Dentro de antes que nada abordaremos este tema con bastante seriedad, ya que se trata primordialmente de lo que nos mencionan brevemente en el siguiente fragmento. La brecha digital existente en diversas comunidades rurales e indígenas parece agudizarse en tiempos de COVID-19, debido a que la pandemia no solo evidencia desigualdades económicas de salud y educación, principalmente, sino también las relacionadas con el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, que se han vuelto una herramienta indispensable para acceder a la información sobre la pandemia y continuar con la escuela en formato virtual por el confinamiento que inició en marzo de 2020. Por tal motivo, se puede evidenciar desde aspectos poblacionales referentes a marginación y pobreza, la manera en que se llegue a considerar como deficiente la infraestructura que se está empleando en zonas rurales. Aunado a esto, lo consideran parte de la densidad poblacional que se maneja en estas comunidades. Bien, otro subtema sería afectaciones en el contexto educativo. Desde la propia perspectiva que se tiene referente a lo anteriormente dicho, hace alusión a la densidad poblacional, la cual involucra el contexto educativo en toda esta problemática que se vive porque los alumnos no tienen acceso a aparatos electrónicos, siendo esta una barrera bastante preocupante porque conlleva la alfabetización digital en estas comunidades. Es uno de los retos que se debe seguir considerando a manera de crear un cambio tanto hacia la sociedad en general como hacia el beneficio de los alumnos. Como conclusión, agregamos, para finalizar es importante recalcar que por parte de autoridades la problemática que se está viviendo es más creciente cada día y eso conlleva una total deficiencia en la infraestructura de la aplicación de estos servicios, por lo que se decide romper ese muro de ver por lo económico ganancias debe visualizarse por un bien común de dichas comunidades que necesitan este gran apoyo e innovación de ideologías. Aquí agregamos como la referencia de donde extrajimos eso, ya que es parte fundamental el estar haciendo aquí, por ejemplo, mención de un citado, pero saber de dónde lo estás extrayendo. Entonces, bueno. Como actividad para llevar esos conocimientos a la práctica. El día de hoy vamos a, en base a los esquemas que les mostramos anteriormente, van a elegir alguno de esos dos esquemas y van a desarrollar con el apoyo de los ejemplos ya planteados previamente de cómo estructurar un ensayo, su propia producción. Cualquier duda, pues nos la pueden decir con toda confianza. Si gustan, no sé si Bárbara pueda mandar fotos o screenshots de los esquemas y yo hacerles como presentarles el ejemplo que nosotros desarrollamos.
Si gustas, mejor proyectarles, Oli, para no perder tanto tiempo porque estoy teniendo complicación al pasárselas. Para, o sea, proyectar un esquema y Ok, en lo que se lo subo. si no, tomen el screenshot para que se apoyen. En lo que Bárbara busca la manera de pasárselos. Y me levantan la manita si ya puedo pasar al siguiente esquema. Ok. Ya. Me dicen si quieren que me regreso sin problema. Ok, muy bien. No se preocupen si no avanzan a gran escala hasta conclusiones o cosas así. Lo que queremos es de que, por ejemplo, el avance que ustedes tengan lo analicemos y de ahí pueden, por ejemplo, avanzarles si gustan en sus tiempos libres y nos los pueden hacer llegar y nosotras les damos como nuestra opinión. Oli, nos comentan que si se puede proyectar el ejemplo, por favor. Sí, claro. Denme un minuto. Me dicen cuando quieran que le baje para conclusión o algo así. También se pueden apoyar de sus marcadores textuales que lleguen a tener a la mano o con sus conectores que les hicimos llegar.
Bien. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tanto le avanzaron? ¿Siguen ahí? O si no, coméntenos por chat, no se preocupen. Es que están inspirándose. Sí, esto es muy, muy así. Así no me interrumpan. Pero pues por ahorita ya se nos está terminando el tiempo, entonces vamos a ir dándole cierre solamente por la sesión. Ahí nos van a ir enviando sus escritos, como los, pues no sé, en el momento en que ya los tengan, supongo, Oli, para que nosotros también le demos una revisada, les demos retroalimentación y mañana van a trabajar todavía con las siguientes chicas que son Sofía y Eli para, para que se hagan como que mejoras todavía más a su texto. Entonces, si quieres revisar la tabla, bueno, mencionar lo de la tabla. Sí, bueno, estos son como los criterios generales en los que estaríamos evaluando sus avances de ensayo. Debe de presentar un título claro y persuasivo. El texto presenta una contextualización en la que se plantea el tema, la situación problemática, así como el objetivo del texto. Es claramente identificable el punto de vista asumido. Está redactado en forma de oración declarativa, que presenta varios argumentos que sustenten como, aquí no sería como la tesis, sino más bien su temática, y que estos sean apoyados con citas, o sea, así como con lo que llega a decir algún autor que ustedes lleguen a citar, y que se conecte con lo que estén diciendo. Las citas y referencias, pues las siguientes sesiones van a trabajar con el formato APA, entonces como ustedes tengan la idea de una situación y se presenta una conclusión clara y cierre de tema. Esos son los aspectos que evaluaríamos de esos ensayos o de sus avances. Nos gustaría que a la brevedad nos pudieran hacer llegar el día de hoy para darles nuestra opinión. Y nada, creo que sería todo. Nada más queremos como preguntarles cómo se sintieron en estas dos sesiones con nosotras. Si quieren que les comentemos a Sofía y Eli que van a tratar mañana la revisión. ¿Algún repaso que quieran hacer con ellas? Sí, la actividad sería por WhatsApp, o sea, sus producciones sí serían, si nos las pueden pasar al número de Oli para revisarlas. Por favor. No sé si por aquí estén de una vez Sophie y Eli antes de que se acabe el tiempo, porque a mí me da miedo que se cierre la sesión y nos vayamos así nada más. Sí, Ah, aquí no estoy. te preocupes. De hecho creo que la puedo finalizar yo, pero Ah, ok, está muy bien. y bueno, estos tips se los vamos a hacer llegar igual en la presentación. ¿Y quieren comentar algo introductorio, Sophie o Eli? Sí, todavía hay tiempo para contextualizar un poquito. Sí, adelante. Bueno, pues el día de mañana estaremos trabajando de nuevo Sofi y yo con ustedes.
Prácticamente ya estamos llegando hacia el final de este curso, que nos alegra mucho, pero también nos deja muchos elementos en que pensar. Respecto a la sesión del día de mañana, vamos a abordar un poquito más el tema de la revisión de nuestros textos, un poco más a conciencia, un poco más basados en una especie de rúbrica. Y durante la sesión pues estaremos trabajando en parejas, de tal manera que tengamos una persona que nos retroalimente. Como escuchábamos en las primeras sesiones, pues es importante el dar a conocer nuestro texto previo para poder todavía hacer algunos ajustes necesarios para posteriormente ya darlo a conocer a un público mucho más, más amplio. Igual si tienen algún punto en el que quieran profundizar, nos lo pueden hacer llegar. Los números los pasamos el día de la sesión número 4, o igual por medio de nuestras compañeras Oli y Bárbara, pues también nos lo pueden hacer llegar para ver la manera en que lo podemos incluir en las últimas sesiones que nos restan. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y nos vemos mañana. Sí, gracias a todas por a seguir aquí con nosotras. Entonces nos da mucho gusto aquí estar con ustedes. Espero que sí les haya servido de mucho nuestra intervención, y con toda confianza síganos mandando por ahí sus dudas por el WhatsApp, y gracias a las que están por ahí escribiendo por el chat. Qué bueno que les sirvió. Entonces, un gusto, y pues que tengan bonito día todavía. Muchas gracias. Gracias. Igualmente bonito día. Un gusto conocerlas. Muchas gracias.